En las profundidades de los Alpes suizos, en 1779, un granjero aterrorizado regresó a casa para caer, fulminado por un ataque al corazón. Sus últimas palabras fueron sobre una extraña criatura, un cuerpo de serpiente con cabeza de gato. Este encuentro se registraría más tarde, como el primer avistamiento del Tachelwurm, la bestia alpina. ¿Qué vio realmente este hombre? ¿Y existió de verdad esta criatura tan extraña? Esta criatura, que parece sacada de una película de fantasía, se describe con un cuerpo alargado como el de una serpiente, una cabeza de gato, dos patas delanteras con garras afiladas, y un tamaño considerable, entre 1,5 y 2 metros de largo. Incluso se decía que exhalaba aliento venenoso. En diferentes países, esta criatura recibe nombres como Stollenwurm, Fratzewurm e incluso basilisco, y sus nombres significan serpiente de montaña, serpiente de cueva o gato de los Alpes. Durante cientos de años, los avistamientos no han cesado. En toda la región alpina, después del avistamiento de Hans Boos en 1779, el Tachelwurm comenzó a ser reportado con más frecuencia. Lo sorprendente es que los testimonios de los testigos eran consistentemente detallados. La característica más notable era su combinación de un cuerpo reptil de serpiente, con una cabeza de mamífero, como la de un gato. Se decía que silbaba amenazadoramente con una lengua bífida, como la de una serpiente, y que abría su boca enormemente, revelando largos colmillos. Aunque algunos testimonios hablaban de 4 patas, la mayoría mencionaba solo 2 patas delanteras. Esta bestia, que solía ser de color verde oscuro o marrón, se decía que envolvía a su presa, como el ganado, con su cola, sujetándola con sus patas delanteras o saltando sobre ella como un resorte. Se le consideraba inteligente y astuta, descendiendo a las aldeas por la noche para llevarse el ganado. Mientras la gente dormía, donde el ganado desaparecía, siempre se encontraba el rastro de una serpiente grande arrastrándose por el suelo. Se decía que el Tachelwurm poseía un veneno potente, aunque los relatos varían sobre si el veneno estaba en sus dientes o en su aliento. Algunos testigos reportaron fuertes dolores de cabeza y mareos después de encontrarse con él de cerca. No hay registros de ataques directos o de que devorara humanos, pero se decía que mantenía una distancia cautelosa, solo amenazando sin atacar, como si supiera que los humanos eran peligrosos. La gente también lo consideraba una criatura malvada y evitaba el contacto. Y se decía que se escondía en cuevas o debajo de rocas durante el día para evitar la luz, lo que hacía difícil encontrarlo. En el siglo XVIII, el naturalista suizo Johann Jakob Schweitzer incluyó una ilustración del Tachelwurm en su enciclopedia de animales alpinos. Y en el siglo XIX, el diplomático y explorador vienés Joseph von Doppelhoff incluso escribió un ensayo sobre el Tachelwurm. En ese momento, los académicos lo consideraban una criatura única y rara que realmente existía. Sin embargo, en el siglo XIX, el biólogo austríaco Carl Wilhelm von da la Torre expresó escepticismo, sugiriendo que el Tachelwurm era una confusión con alguna especie de serpiente o lagarto, pero él mismo no pudo explicar la consistencia de los avistamientos recopilados en diferentes aldeas y países. Lo que distingue al Tachelwurm de otras criaturas no identificadas es la existencia de registros de cadáveres o huesos. En 1828, un granjero encontró el cuerpo de un Tachelwurm en un pantano seco y lo llevó a casa, aunque solo quedaban los huesos. Su familia y la gente del pueblo quedaron asombrados y afirmaron que definitivamente era un Tachelwurm. En 1930, el médico alemán Georg Benz, junto con el zoólogo Dr. Hans Flecher, se dirigieron a los Alpes y recopilaron más de 60 avistamientos de Tachelwurm. Una anécdota famosa es la del herbolario Joseph Serrer. Él, mientras recolectaba raíces de hierbas al pie de una montaña, escuchó el grito de su hijo y un silbido de serpiente, que venía de debajo de una roca, donde se encontró con un Tachelwurm. Después de una feroz lucha, logró ahuyentar a la criatura, pero la sangre de la bestia salpicó su pierna, causando una hinchazón severa. A medida que avanzaba la era moderna, los avistamientos de Tachelwurm disminuyeron, pero las especulaciones sobre su identidad persisten. Algunos académicos sugieren que fue un malentendido de animales, como la comadreja o la marta, mientras que otros han planteado la posibilidad de que fuera un hurón. Se argumenta que animales comunes, o incluso raros, al ser avistados de noche o en bosques densos donde la visibilidad es limitada, se transformaron en el Tachelwurm en el imaginario popular, fusionándose con leyendas locales. Sin embargo,
estas afirmaciones tienen sus limitaciones. Es poco probable que los residentes de los Alpes, que estaban familiarizados con la vida silvestre, confundieran una comadreja o una marta con un monstruo. Además, los hurones son criaturas acuáticas, y sus hábitats no coinciden con los de los avistamientos. Los informes sobre el Tachelburm que envolvía al ganado con su cola para cazarlo, o que exhalaba veneno, tampoco encajan con los animales comunes. Sin embargo, en 2009, en la región de Drecbio en Italia, cerca de la frontera suiza, se reportaron simultáneamente avistamientos de una extraña criatura. Los testigos la describieron como un lagarto o serpiente de aspecto peculiar, y algunos incluso la llamaron quimera. Lo más fascinante es que los ancianos que la vieron la identificaron claramente como un basilisco, que era el nombre italiano del Tachelburm. Aunque este incidente terminó como un breve suceso, la verdadera identidad de la criatura que vieron sigue siendo un misterio. Sorprendentemente, en un período similar, también existía un yokai en Joseon, con características idénticas a las del Tachelburm. El Miodusa Miodusa, una serpiente con cabeza de gato, que aparece en el libro Songdo-ji Songdo-ji. Se decía que la gente ofrecía comida y oraciones a esta serpiente en una cueva detrás de un templo budista, creyendo que curaría enfermedades, lo que hacía que el templo estuviera siempre lleno de visitantes. Durante cientos de años, el Tachelburm ha infundido miedo en los Alpes. ¿Realmente existió una serpiente con cabeza de gato? ¿Deberíamos simplemente descartarla como una leyenda local? ¿O podría haber sido una especie antigua o rara, que apenas logró sobrevivir antes de extinguirse? Quizás, en este mismo momento, en algún lugar profundo de los Alpes, se esconde de nuestros ojos. ¿Qué piensan ustedes? Si esta historia les pareció fascinante, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones. Volveremos con más historias misteriosas y extrañas la próxima vez.